Aleluya. Capítulo 29, versículo 1, segunda de Crónicas. Bueno, se relata parte de la historia de rey Ezequías. Y mirando en esos libros, tanto en Reyes como en Crónicas, vemos varios reyes que pasaron en ese tiempo, reyes de Judá, reyes de Israel, y que bueno, algunos hicieron lo bueno, otros hicieron lo malo, dice, ante los ojos de Jehová. Y bueno, el que hizo lo malo le fue mal, y el que hizo lo bueno le fue bien, porque de eso se trata. Ahora, lo malo es cuando hacemos algo que está en contra de la voluntad de Dios, o bueno está cuando hacemos lo que está en la voluntad de Dios. Amén. Y es bueno por eso que uno aprenda a conocer la voluntad de Dios, para que ese conocimiento nos lleve a que la bendición llegue a nuestra vida. Vamos a leer en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y se comenzó a reinar Ezequías siendo 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Si en este caso se refiere a su padre, podríamos decirnos como padre espiritual, porque su padre era rey, había sido rey Acaz. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y le dijo: Oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario de la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas, y aun cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Amén. Ya, solo hasta ahí vamos a estar versículo 10 nada más. ¿Qué rescatamos o qué podemos rescatar nosotros de esta historia, de lo que hemos leído? Mirando un poco hacia atrás, en el capítulo anterior, vemos al padre de este varón de Ezequías, que como rey, o sea, el jefe de esa nación, o de esa parte, entonces ese tiempo ya estaba dividido Judá con Israel, el mensaje que él había transmitido a la nación, sobre la cual él era rey, y a dónde había llevado a ese pueblo, al pueblo de Israel. Y mirando la palabra, nosotros sabemos que era un pueblo que tenía un pacto con Dios, un pacto que se había concertado hace mucho tiempo ya, promesa que Dios les había hecho tanto a Abraham, a Isaac, a Jacob, y que a su tiempo se fueron cumpliendo. Pero vemos, podríamos decir, no sé, confusión o la falta de conocimiento, porque vemos cómo Dios se manifestó tantas veces de diferentes maneras, la grandeza, el poder, la soberanía de Dios, pero a pesar de eso se ve en Israel tiempo podemos decir, prosperidad, tiempo de bendición, pero también vemos tiempo de dolor, de esclavitud, de sufrimiento, y siempre que ellos hicieron lo que Dios les mandó, les fue bien. Y de eso se trata, como decía hace un momento. Si nosotros hacemos las cosas que Dios nos manda, siempre nos va a ir bien. Podemos pasar pruebas también, sí, porque las pruebas son producidas por Dios para que nuestra fe vaya creciendo, para que nos podamos aprender a conocer a Dios, a confiar en Dios. O sea, las pruebas son para eso, para que nos fortalezcamos en Él también, porque uno viendo la palabra, la fe de Abraham fue creciendo, no fue que Abraham le creyó a Dios de entrada, a que él puede darle un hijo de su mujer que era estéril, a que si él lo sacrificaba lo podía resucitar. Esa fue creciendo a medida que él caminaba con Dios. Vemos que en algún momento tuvo miedo, mintió por miedo. O sea, la Biblia nos muestra eso. Eso nos muestra que también nuestra fe también va creciendo de esa manera.
a través del caminar con Dios, las pruebas que atravesamos son para nuestro bien, para nuestro provecho. Por eso la Biblia dice que tengamos por sumo gozo cuando pasen por diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia, y la paciencia nos lleva a descansar en Dios, a confiar y a no desesperarnos por nada, sino a estar seguros de que es algo pasajero. Si bien es doloroso, es duro, pero es algo pasajero. En este caso, bueno, Ezequías, cuando asume el reinado, estaba todo mal, todo mal. Él describe parte de lo que estaba aconteciendo, había estado en esclavitud, mucha gente vivía mal, en opresión, en burla, y él asume esa tarea de rey, de reinar en este caso sobre Judá, y él, lo que él expresa es muy importante, porque él confiesa que lo que el momento que estaban pasando, la situación que estaban viviendo, era como consecuencia de la desobediencia de su padre, principalmente, dice, de nuestros padres, o sea, de los que estaban por sobre ellos, y en ese caso también porque lamentablemente muchas veces pasa que gente llega a la iglesia, pero si esas personas no se interesan por conocer a Dios, no le interesa la palabra, no hay crecimiento en su vida, no hay firmeza en su vida. La Biblia dice clarito, dice, desead como niño recién nacido la leche espíritu no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y una persona que no se alimenta con la palabra no está tomando la leche, entonces como no toma leche espiritual no crece para salvación. Nunca está firme. Nunca está firme. Tiene momentos de gozo, momentos de tristeza, tiene momentos en los cuales puede decir, bueno, está con todas las ganas de servir al Señor y se vuelve a apagar. Algo que no es algo constante en su vida. Ezequías, cuando él asume, ve todo eso, y como digo, en Israel habían seguido al padre Ezequías, tanta gente lo había seguido por el mal camino que este hombre los estaba llevando. Eso es importante para nosotros, hermano. Nosotros tenemos que aprender a guiarnos por la palabra de Dios, porque hoy en día, como siempre, hay gente que enseña cosas que no están de acuerdo con la palabra, y mucha gente termina desviándose porque siguen a la persona. Ahora, ¿por qué muchas veces siguen a la persona? Porque no conocen a Dios, porque no conocen la palabra. Entonces, si una persona viene y lo saca, hay cosas que recuerdo que puede decir que la Biblia no concuerda con lo que enseñaban, pero a veces se ve, por ejemplo, viene alguien y dice, bueno, tiene que ofrendar y usted va a ofrendar. ¿Por qué le dice? No haga eso, no hay que hacer eso. Algunos usan la palabra, por supuesto, para sacar provecho. Puede decir, bueno, el que siembra escasamente segará. Sí, eso es verdad. Pero ¿con qué intención lo dice la palabra? La persona que lo está diciendo. Quizá viene de paso, bueno, pues aquí me llevo unos mangos, me llevo unos pesos y hablo de esa palabra. Y si usted o nosotros no tenemos conocimiento, vamos a ofrendar porque algo que él está diciendo. Pero ¿por qué lo está diciendo? Para provecho propio. Y hay gente que hace esas cosas. Mi esposa me contaba, había ido a un congreso en Jujuy y había venido un profeta de Estados Unidos. Y dice que este hombre dijo, bueno, el Señor hizo mucho milagro a través de este hombre, porque bueno, hay gente que tiene dones que Dios les da, pero a veces lo usan también, como decir, para beneficio propio. Y habían visto cómo el Señor a través de este hombre había hecho crecer la pierna a un chico, delante de todos. La gente estaba viendo y atenta y él habló y la pierna del chico fue creciendo, se fue estirando y llegó al mismo nivel de la otra pierna. Un tremendo milagro delante de todos. Claro, la gente, oh, aleluya, gloria a Dios. Después este hombre dice, bueno, hay una persona que tiene, póngale, no recuerdo la cantidad, dice 5,000 pesos. Dice, el Señor le dice que esa persona me tiene que dar esos 5,000 pesos. Y esa persona se lo dio. Porque le dijo, esa persona está aquí y es tal y tal persona. Pasó y se lo dio. Después cuando pasó el pastor que había organizado el evento, él dijo, lamentablemente son cosas que pasan, pero usted no haga eso, usted ya pagó, usted no tiene aquí que pagar nada. Esto no es para sacar provecho, aquí no es para que vengan a sacar plata. A este hombre no lo invito más, porque estaba haciendo un negocio con lo que el Señor le había dado dones. Por eso es que le dice, en aquel día
muchos me dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hemos hecho muchos milagros, y que va a decir, Señor, apártense de mí, hacedores de maldad. Hasta un predicador, un pastor, un maestro puede hacer esas cosas desviándose de la palabra y sacando provecho para sí mismo. Esas son cosas que pasan cuando somos guiados, nos dejamos guiar por el hombre y no por la palabra. Era algo que pasaba en ese tiempo. El padre Ezequías, rey Acab, había llevado al pueblo a la ruina, a la miseria, a la esclavitud, por no hacer las cosas, por no creer y por no poner por obra la palabra de Dios, dejándose llevar por lo que él pensaba, por lo que razonaba. Aún había adorado dioses paganos, porque ellos habían sido vencidos por otros dioses, por otras naciones. Él dijo, esos dioses son más poderosos, entonces yo les voy a rendir culto a esos dioses. No hay nadie más poderoso que nuestro Dios. Pero lo que él no entendía, que lo que él estaba pasando era como él estaba en un mal camino, y el pecado lleva a la derrota. El pecado lleva a la esclavitud, el pecado lleva a la pobreza. Y eso es lo que la Biblia muestra, eso es lo que estaba pasando en Israel en ese tiempo, en el pueblo de la nación de Judá. Y Ezequías es tremendo porque lo que dice, comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. O sea, ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho David, su padre. Él estaba siguiendo un ejemplo diferente. Estaba siguiendo un ejemplo a David como ejemplo para su vida en lo espiritual. Aleluya. Y dice, en el primero de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Usted sabe que cuando una puerta está rota, entra cualquier cosa. Amén. Entran bichos. Y en nuestra vida espiritual, cuando hay puertas abiertas o puertas rotas, el enemigo también puede entrar, sin que siquiera nos demos cuenta. Por eso es necesario mantenernos espiritualmente despiertos siempre. Y lo que nosotros vemos en este caso es como una urgencia que Ezequías tenía. Él sabía cuál era el problema, él sabía cuál era la solución también para ese problema. Pues si nosotros seguimos leyendo, él denuncia o anuncia, dice lo que estaban pasando era como consecuencia de las malas decisiones que su padre había tomado. Y él, en el versículo 8 dice, por tanto le de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los he entregado a turbación, execración y escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. O sea, lo que aquí está diciendo, que como consecuencia de las malas decisiones, del mal camino que habían tomado, la ira de Jehová se estaba manifestando. Y la Biblia dice que duras cosas caer en manos del Dios viviente. Una persona que se rebela contra Dios es la peor decisión que puede tomar. Aleluya. Y son cosas que aún siguen pasando. Y aquí vemos que la ira de Jehová, Dios estaba enojado. Estaba enojado por ver la incredulidad, por ver la rebeldía, por ver que a pesar de que les iba mal, no reflexionaban, no se volvían hacia Él. Ezequías entiende que eso es lo que estaba pasando. Ezequías decide volverse hacia Dios y invita al pueblo para que lo respalde, para que lo acompañen en esa tarea que él quería emprender. Porque él sabía cuál era la solución. La solución era volverse a Dios, volverse a Jehová. Por eso que dice que en el primer año, el primer mes, abre las puertas y las reparó. O sea, se toma esa tarea de reparar, que si no dejar ningún lugar por donde el enemigo puede entrar. Y así nosotros también tenemos que mantener nuestras puertas cerradas. Le dice, no dé lugar al diablo. Podemos dar lugar cuando pensamientos que no provienen o que no están de acuerdo con lo que Dios piensa, con lo que Dios dice, no son de Dios. Y a veces pasa que en la misma congregación se generan divisionismos porque hay espíritus que ponen un pensamiento, una sospecha, algo en una persona que termina contaminando, contagiando también a otros. Por eso es que muchas veces en los problemas
se hacen cada vez mayores porque comienza por alguien que prestó su oído, su atención a algo que no provenía de Dios. Y lo que Ezequías hace, dice, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y le dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Se le está llamando para que santifiquen ellos y santifiquen la casa. Mira lo que Ezequías hace, que ellos se santifiquen, porque sabía que no estaban santificados, y que santifiquen la casa, quiere decir limpien, saquen todo lo malo, saquen todo lo inmundo. Y así tiene que ver nuestra vida, una limpieza espiritual. Santificarse es limpiarse, lavarse por dentro, por supuesto, el corazón, la mente, los pensamientos. Aleluya, porque eso nos lleva, el que piensa lo malo, hace lo malo, el que piensa lo bueno, hace lo bueno. Aleluya, por eso es que les habla a los sacerdotes primeros levitas que se santifiquen. Los sacerdotes levitas somos los que ministramos en la casa del Señor. Amén, la alabanza, los sacerdotes, aleluya. Y si santificar la casa, en la casa del Señor, también tiene que ser santificada. Aleluya, no tiene que haber nada que contamine el templo donde nosotros nos congregamos para alabar y adorar al Señor. Él les habla y dice: oídme, levitas, santificaos, el Dios de vuestro país sacó del santuario y la inmundicia. Y dice: porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo entre los ojos de Jehová. Os está reconociendo que lo que están viviendo es como consecuencia de lo que habían hecho sus padres, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. O sea, le dieron totalmente la espalda a Dios. Ya no había reunión, no había culto, no sacrificaban los animales, no quemaban el incienso, no, las lámparas estaban apagadas. O sea, espiritualmente, al hacer eso, espiritualmente, también es otra consecuencia de la esclavitud y la pobreza, de la cual más adelante Ezequiel habla. Pues sí, por tanto, la ira es como consecuencia de haber hecho eso, de haber descuidado lo espiritual. La ira de Jehová vino sobre ese pueblo. Aleluya. Y es tremendo ver cómo Dios manifiesta su ira por las cosas que ellos estaban pasando. Y aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevadas cautivas por esto. ¿Se da cuenta? Eso lleva a la esclavitud, a eso lleva al pecado, a la esclavitud, a la pobreza, a la miseria, a la burla. Aleluya. Y lo que Ezequiel dice en el versículo: ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. O sea, lo que él está diciendo, que él ha tomado una determinación, él ha determinado hacer un pacto con Dios. Reconoce cómo lo hace, reconocer que lo que estaban viviendo es como decirse, hacerse cargo, decir: bueno, Señor, lo que estoy viviendo, sé que es por mi culpa, porque hay gente que a veces hace lo malo y le echa la culpa a Dios de que le va mal. Hasta eso pasa. Hay gente que no obedece, no le cree, no pone la palabra por obra y le va mal. Y nunca le va a ir bien, nunca nos va a ir bien si no hacemos las cosas de acuerdo a la palabra. Estaba leyendo también ayer en el caso en Josué capítulo 7, donde habla, no voy a leer eso ahora, pero el caso de Acán, cuando Dios le ordena que Dios derriba los muros, porque los muros de Jericó caen hacia afuera, o sea, Dios mismo derriba los muros. Ellos obedecen, rodean el muro, caminan alrededor de las murallas, y no es que ellos empujan así, no, las murallas caen hacia afuera, porque Dios derribó las murallas para que ellos pasen. ¿Pero por qué pasó eso? Porque le creyeron a Dios, le obedecieron a Dios, por eso las murallas cayeron. Eso pasa cuando uno le cree a Dios y hace las cosas de acuerdo a la palabra, los muros caen. Y uno puede entrar y tomar lo que Dios nos quiere dar, con lo cual Dios nos quiere bendecir. En ese caso, si Acán tomó del anatema, Dios le había hecho un arreglo con él, le había dicho, bueno, que parte de los tesoros que había iban a ser para Dios, no para el pueblo. Y Acán fue vencido
por ese deseo, la codicia, tomó los lingotes de oro, tomó el manto babilónico y se los llevó para su casa. Eso trajo como consecuencia la muerte de él como la de su familia también. O sea, hay tantos ejemplos en la Biblia para mí o para nosotros como creyentes, ejemplos de los cuales tenemos que tener siempre en cuenta, siempre. ¿Para qué? Para que la bendición llegue a nuestra vida. Aleluya. Y eso leí acerca de Acán, y él estaba robando a Dios, porque era una regla que tenía que eso era para Dios, no le estaba robando a Josué, le estaba robando a Dios. Aleluya. Y es lo que Dios le demanda a Israel cuando les habla en Malaquías acerca de los diezmos, y le dice: vosotros, nación toda, me habéis robado. Si no le estaban robando a los levitas, a los sacerdotes, ellos recibían los diezmos, pero no eran ellos los que lo pedían, era Dios el que los demandaba como un acuerdo que habían hecho con él. Malaquías transmite lo que Dios le dice, pues: vosotros, nación toda, me habéis robado, maldito soy con maldición. O sea, la maldición llegó también en ese caso por no darle a Dios los diezmos. Y por eso es importante conocer la palabra. Porque Acán tomó lo que no tenía que haber tomado, y en el libro de Malaquías, como digo, les reprocha eso, de que le habían robado a Dios. Él le dice: en vuestros diezmos y ofrendas. Aleluya. Hay gente, que no diezma, a nadie se lo obliga a hacerlo. Eso es algo personal, es un acto de fe, pero es algo que está establecido en la palabra. Y creo que ayer fue, no recuerdo quién envió. Diana había enviado unos versículos bíblicos y que son muy buenos, donde hablaba también algo acerca de eso, de que los que trabajan el Evangelio vivan del Evangelio, porque también dice como el obrero es digno de su salario. Pero no era de eso lo que quería hablar. Pero lo que Ezequías hace en el versículo 10: yo he determinado hacer pacto con Jehová para que aparte nosotros la hora de su ira. Ellos tenían esa oportunidad, porque Dios, como digo, nos muestra, es un Dios que nos da oportunidades. Quizás a veces pasamos situaciones que no son pruebas. Yo siempre hago una diferencia, porque la Biblia hace diferencia. Cuando la persona está en obediencia y pasa situaciones, está siendo probado. Una persona que está en desobediencia y está pasando malos momentos, es como consecuencia de su mala, o puedo decir de sus malas decisiones, de las cosas que está haciendo que están en contra de la voluntad de Dios. Aleluya. Y esto que Ezequías hace, la decisión que él toma, trae como consecuencia de que haya un cambio en la nación. O sea, ellos se vuelven hacia Dios y Dios se vuelve hacia ellos. Hay una restauración a través de Ezequías, como él primeramente, como se repara las puertas, llama a los que tenían que estar ministrando, al pueblo que alabe, al pueblo que adore, al pueblo que guía, a los sacerdotes, los ministros, para que guíen al pueblo a volverse a Dios, a la adoración a Dios. Eso trae como consecuencia la bendición de parte de Dios y una prosperidad. Yo estaba, en Segunda de Reyes, también está parte de esta historia. En el versículo 18 dice: en el primer año de Osea, hijo de rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar de 25 años, reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Y dice: hizo lo recto ante Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. O sea, es lo mismo que dice en lo que hemos leído. Y dice: él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, hizo pedazos de la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces les quemaban incienso. Los hijos de Israel la llamó Neustán, o sea, Neustán quiere decir cosa de bronce. Para Ezequías eso no era más que un pedazo de bronce, pero la gente rendía culto porque decían que los que miraban ese tiempo a la serpiente se sanaban. Si uno ve cómo el pueblo se desvía fácilmente a la idolatría,
hacer cosas, como digamos, de loco, pero bueno, son cosas que hacían. Y dice, él quitó, quita todos esos ídolos y dice, en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. ¿En quién está nuestra esperanza? Hay gente que tiene su esperanza puesta en los políticos. Hay gente que tiene su esperanza puesta en el hombre. Pero dice, en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Un ejemplo en su gestión de gobierno como rey. Dice, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová, que los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Aleluya. Y Jehová estaba con él. Aleluya. Y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde los torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Eso trajo como consecuencias de que Ezequías se volvió hacia Dios, buscó a Dios, caminó en la voluntad de Dios y dice, y Jehová estaba con él. Aleluya. Porque Dios está siempre con los que hacen su voluntad y Él conoce los corazones, hermanos. Él conoce los corazones. Él conoce las intenciones que hay en cada corazón. Nosotros somos el pueblo de Dios. Estamos aquí en este mundo, esta tierra, con un propósito. Tenemos que tener en claro, usted va a escuchar que muchas veces digo lo mismo, pero es necesario que entendamos que somos personas escogidas por Dios con un propósito, para que le sirvamos, para que seamos ejemplo, para que la gente vea en nosotros a Dios reflejado. Y la única manera de que ellos vean es andando en la voluntad del Señor, imitándolo al Señor. Porque así como estaba con Ezequiel, el Señor va a estar con nosotros también. Porque no hace excepción de personas. Uno ve en la Biblia todos los que caminaron de acuerdo a la voluntad de Él, eran personas bendecidas, eran personas que prosperaban. Y si seguimos leyendo la historia, bueno, llega un momento en que los rodean los enemigos, estaban sin poder salir. Ezequías ora, Dios manda un ángel, mata a 185,000 soldados enemigos. Porque la oración, la Biblia dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Cuando caminamos en la voluntad de Dios, nuestra oración tiene poder. Porque Dios tiene un respaldo del cielo. Una persona que está en pecado, su oración, el salmista dice, si en mi corazón hubiese mirado la iniquidad, es decir, no me habría escuchado. Si yo estoy en pecado, bueno, pido perdón a Dios, me reconcilio con Él. Pero no soy un mentiroso, tengo que volverme de corazón porque Él está sabiendo si realmente me arrepiento o no. Pues si yo quiero ser prosperado, quiero ser bendecido, tengo que hacer las cosas de acuerdo a la palabra porque no hay otra manera. Yo necesito a Dios. Él es imprescindible para mí. Yo no lo soy para Él. Yo no soy imprescindible para Dios. Si yo no hago mi tarea, la va a hacer otro. Pero el que se va a perder la bendición soy yo. Eso es algo que yo tengo en claro, hermano. Siempre lo he tenido en claro. Dios me llamó para que le sirva y Él he servido a Dios todos estos años que han pasado. Y trabajando de albañil en la obra, dejando a veces mediodía sin trabajar y yéndome a servirle al Señor, a Verdina, a Santa Lucía, a Los Rojos, donde sea. Pero yo sabía que mi padre me iba a pagar mucho más y no me interesaba tampoco. Pero yo he comprobado que Dios cumple con lo que promete. Yo he comprobado en mi vida que Dios dice la verdad, porque Él es el mejor patrón. Él es el mejor patrón. Estaba escuchando un testimonio también antes de venir de un hermano, bueno, voy a contar solo parte. Había comprado un auto él para servir al Señor. Y bueno, él nunca había tenido problemas y con nadie viene, lo asaltan y le roban el auto. Le roban el auto. Le quitan el auto, bueno, el dinero y los ladrones se van escapándose. Y solo está decir que parece la policía los comienza a seguir, pero claro, ellos escapaban a mucha velocidad. Y la policía los seguía no porque habían hecho una denuncia, sino porque iban a alta velocidad. El hecho dice que el auto se les para, el auto se detiene solo.
Quieren abrir la puerta, no podían salir del auto. Llega la policía, los detiene. Y es que los que estaban ahí, los policías, uno de esos policías, no sé cuánto eran, pero dice uno de los policías, ve que dentro del auto había un ángel que había cerrado las puertas. Ellos no veían nada, por supuesto. Pues se asustaron, pues sí, ¿cómo? El auto se paró, querían abrir, no podían. La policía llega, la puerta se abre sola. Los detienen. Entonces dice que este policía le pregunta, escúcheme, le dice no se ve que era pastor, le dice, escúcheme, ¿qué tiene este auto? ¿Usted es dueño? Sí, le dice. Y le dice, bueno, ¿pero de quién es el auto? Bueno, es mío. Dice, pero no es mío, es del Señor, le dice. Este auto se lo compró para que le sirva al Señor. O sea, estaban robando el auto al Señor. Y quizá alguno no lo crea, pero yo lo creo. El auto se paró solo, no podía ver las puertas, este policía vio al ángel adentro, los ladrones fueron detenidos, no sé si algunos se habrán convertido después por el testimonio, ¿no? Pero dice que tenían un miedo terrible, no entendían qué pasaba, por qué el auto se había parado y por qué no podían abrir la puerta. Más después que la policía llega, las puertas se abren solas. No es que se abren solas, dice que el ángel abrió la puerta, pero el policía lo estaba viendo. Y yo me acordaba de eso, me acordaba del auto que tengo, y yo, Señor, ese auto no es mío, ese auto es del Señor. Hoy vi ese testimonio, pero ese auto es del Señor, para servir al Señor. Dios sabe que yo no busco nada, no me interesa, no ando palanganeando con el auto, tengo auto. Gracias al Señor porque ese vehículo nos permite servirle. Pero el Señor sabe cuántas veces, hermano, muchas veces lo he dicho, con las orejas paradas del frío, las manos duras de frío, pero me iba a los rojos en la mañana tempranito levantándome. Y no era pastor, no recibía dinero, no recibía ni un diezmo, ni una ofrenda, nada. Pero mi padre me pagaba con el gozo que yo sentía en mi corazón de servirle a él. Y aunque a veces bajo la lluvia había 2 o 3, pero yo iba para ahí con gozo en mi corazón. Y la Biblia dice, hermano, si en lo poco fueres fiel, sobre mucho te pondré. Cuando Dios le encomienda una tarea, hermano, usted sírvele al Señor. No se deje abatir por el enemigo. No deje que el enemigo lo detenga. Pase lo que pase, usted siga adelante, porque Dios lo llamó y si Dios lo llamó, Dios lo va a respaldar. ¿Va a tener problemas? Sí, pero no deje de servir al Señor. No deje de hacerlo. En su tiempo, en el tiempo, Dios, viendo su esfuerzo, viendo su sacrificio, viendo su fidelidad, Dios lo va a premiar. Aleluya. Por eso es importante que todo obrero, todo aquel que es llamado por Dios, tengan claro esas cosas. Pero vamos a tener. El enemigo se va a levantar, pero con nosotros está el Señor. Y Él levanta bandera de victoria, siempre y cuando nos mantengamos fiel a su palabra y a su propósito. Aleluya. Ezequías fue bendecido y yo también quiero ser bendecido. Y si yo quiero ser bendecido, tengo que hacer lo que Ezequías hizo, volverme a Jehová. Hacer pacto con Dios. Si he hecho lo malo, pedirle perdón, restaurar mi relación con Él y seguir adelante. Las cosas pasadas, los errores cometidos, bueno, ya uno va aprendiendo también. Pero uno va creciendo en conocimiento. Aleluya. Y Dios nos va bendiciendo no solo en lo material, sino también en lo espiritual. Porque eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. Anoche yo le había compartido en Mateo cuando habla de que muchos van a ser convidados a las bodas y solamente no todos fueron. Los convidados dijeron, algunos se fueron a su tarea, a su labranza, y mucha gente se queda en el camino por poner la mirada en lo material, se descuida de lo espiritual. Pero sí que muchos son llamados y pocos son los escogidos. La verdad, gracias al Señor por anoche, por la reunión de anoche, y sería bueno que todos, no sé, yo digo, Señor, yo siempre oro por todo, por supuesto, oro. Hoy hay algunos que no están y ya estoy pensando, bueno, voy a llegar a casa, voy a llamarlos porque no han venido. Porque aunque usted no lo crea, a mí me duele, a mí me preocupa, pero porque los amo en el Señor. Y aleluya, y bueno, lo que hago,
lo hago en secreto, como se dice, pero Dios conoce los corazones. Aleluya. Porque no se trata solamente esto se trata también de corazón, de sentimientos, como cristiano, como hijo de Dios. Aleluya. Hay tantas cosas que uno quisiera hacer, pero bueno, no podemos hacer todo. Aleluya. Este hombre, como la Biblia nos muestra, tomó esa decisión de volver hacia Dios y la bendición que llegó por la decisión que él tomó. Todo cambió. Las puertas fueron reparadas, el templo fue limpiado, los sacerdotes volvieron, los levitas, el pueblo cantaba, alababa a Dios en ese lugar. Y a veces nosotros, hermanos, si dejamos de tener interés por la palabra, si dejamos de orar, si dejamos de buscar a Dios, hay cosas que comienzan a entrar y comienzan a contaminar nuestra vida en lo espiritual. Pues es necesario siempre estar atento y no se descuide la palabra. Porque como dijo el apóstol, que por ella, Pedro decía como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y Pablo decía, la palabra de Dios muere en abundancia en vuestros corazones. Mirá lo que Pablo decía, la palabra de Dios muere en abundancia en vuestros corazones, porque cuando la palabra abunda, usted va a hablar de la palabra. Usted va a tener esa palabra viva dentro de usted y sus pensamientos van a estar siempre en la palabra. Y ese pensamiento y esa palabra lo va a llevar a que usted viva tranquilo, en paz, no esté preocupado por nada y sin temor a nada, confiando en el Dios de la palabra. Aleluya. Podemos decir son recetas que está en uno que las tomemos o no. Aleluya, pero es bueno, como dice también el Salmo, bueno, la palabra que yo siempre recuerdo en Isaías 26:3, donde dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Eso dice, el confiar en Dios, la palabra cuando muere en abundancia, cuando estos pensamientos perseveran en Dios, los malos pensamientos no duran, se van, porque esos malos pensamientos son enviados por enemigos. Pero cuando la palabra muere en abundancia, cuando el Espíritu Santo nos ministra de la palabra, nos libera de todas esas cosas y podemos descansar en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar ya para despedirnos el próximo domingo la Santa Cena. Todavía no sabemos hasta cuándo va a ser esto del 50%, cuándo se va a permitir que se haga ya al 100%, podemos decir. Y ya estamos por ahí, como podemos decir, un poco en desacuerdo. Algunos quieren que hagamos reunión en la mañana, otros que hagamos reunión en la tarde. Porque bueno, dicen, no, a mí me gusta por la mañana, no, a mí me gusta por la tarde. A algunos les gusta dormir, así que bueno, así que es la verdad, a algunos les gusta levantarse más tarde, pero yo prefiero por la tarde porque duermo más tranquilo. Otros que quieren hacer la mañana porque a la tarde se hagan no, a la tarde yo quiero salir, quiero ir con mi familia. Bueno, si no nos ponemos de acuerdo, no tenemos que estar haciendo la mañana en la tarde. Y yo le digo, yo no tengo problema, pero yo me acostumbré. Años que va a la mañana los rojos y a la tarde aquí, así que yo no tengo problema. Aunque José decía, bueno, pues me tiene que descansar, es verdad. Pero yo aquí soy feliz, hermano. Yo aquí soy feliz, iba a los rojos a la mañana, a la tarde aquí, y yo soy feliz estando en casa del Señor. Para mí no hay mejor lugar que este. Aleluya. Como decía David, una cosa es nada de Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días. Mire, David no quería solamente un día, no dice, todos los días de mi vida. Eso es hambre, eso es sed de la presencia del Señor. ¿Por qué quería eso? Porque él era feliz ahí. No iba a querer estar donde él se sentía mal. Quería estar ahí porque ahí estaba en la presencia de Jehová. Él era feliz en la presencia de Jehová. Como decía, que esté yo en la casa de Jehová. Aleluya. Vamos a orar para terminar esta mañana. Te damos gracias, Padre del cielo. Señor, tu palabra nos enseña tantas cosas que ojalá podamos retenerlas y ponerlas por obra, sabiendo que en ellos está la bendición para nuestras vidas. Sé que tú nos amas y nadie nos ama tanto como tú.
que tú anhelas y deseas que nuestra vida sea prosperada. Señor, si hay cosas que no hemos visto, que no hemos entendido, habla aún en lo profundo de nuestros corazones. Sí, ayúdanos a vivir tu palabra, a ponerla por obra, a honrarte, sabiendo que eso trae bendición, Señor, para nuestras vidas. Pero no solo, Señor, por interés de ser bendecidos, sino por hacer tu voluntad, para que tu corazón se alegre, para que tú nos mires con gozo, con alegría, Señor, de allá desde el cielo. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Jesucristo. Alabado sea tu nombre, mi rey amado. Padre, no hay palabras que podamos expresar. Saber, Señor, que tú nos amas. Saber que somos hijos e hijas tuyas, mi rey amado. Que estamos en esta tierra con un propósito. Gracias por eso, Padre. Ayúdanos, Señor, a honrarte. Ayúdanos a serte fieles. Ayúdanos, Señor, a servirte a ti todo el tiempo de nuestra vida, Señor, en esta tierra. Señor, vemos como este varón Ezequías, viendo la situación que está viviendo él, como su nación, decidió hacer ese pacto, Señor, contigo. Señor, si hasta este momento hemos hecho malas cosas, quizás tomando malas decisiones, Señor, hoy queremos volvernos a ti. Hoy queremos, Señor, hacer un pacto nuevo contigo. Queremos, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos perdones, que tú nos limpies con tu preciosa sangre, Jesucristo. Que nos ayudes a santificar nuestra vida también, como lo hizo Ezequías, como lo hicieron los sacerdotes levitas que estaban sirviendo en aquel tiempo. Tú nos conoces, Padre amado. Tú sabes lo que pasa en nuestros corazones, cada pensamiento que hay en nuestra mente. Y como dijo tu siervo también, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Jehová. Dios mío, gracias. Gracias, Padre, por tu palabra tan preciosa para mí, Jesucristo. Como decía tu siervo, sin lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Aleluya, cuánta gente, mi Dios, la lee y no la entiende. Cuántas personas, mi Dios, la tienen a su alcance y no la aprovechan. Dios mío, gracias. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la gloria en esta mañana, como siempre, Padre Celestial. Bendice a la congregación de este lugar, a cada hermano que está presente, a los que no están, bendice de igual manera. Te pido que tú nos des, mi Dios, como decía el apóstol Pablo, espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento. No queremos perecer como tu pueblo, dice: el pueblo pereció por falta de conocimiento. También tu palabra dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Que no desechemos el conocimiento que tú nos das a través de tu palabra, así que podamos esforzarnos para aprender mucho más, a buscar más, Señor, de tu presencia. Alabado sea tu nombre, Jesús. Alabado sea tu nombre, Jesús. Alabado sea tu santo nombre. Gracias, Señor. Gracias, 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 Padre amado. Oh, Señor amado. Toma el control, Señor, y el dominio de mi vida, de mi corazón, mi mente, mis pensamientos, como de cada uno de mis hermanos y hermanas, Padre. Aleluya. Alabado sea tu nombre, mi amado. Sabemos que tu venida está cerca. Tu palabra, Señor, se está cumpliendo día a día. Ayúdanos, Señor, a serte fieles, a estar preparados, mi Dios, para aquel momento en el cual tú vengas, mi Dios, por nuestras vidas, velando y orando, dice tu palabra, y haciendo tu voluntad, ocupados en la tarea para la cual, Señor, tú nos has llamado. Usa nuestras vidas, Señor, para tu gloria. Usa nuestras vidas, Señor, para tu gloria. Pon tus palabras en nuestras bocas. Aleluya, ayúdanos a ser como tú. Así como dijo tu siervo, el profeta: Jehová me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado. Pon tus palabras en nuestras bocas, Dios mío. Hay tanta gente cansada en este tiempo. Pon tus palabras en nuestras bocas, Padre, para la sabiduría, para gloria de tu nombre. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.